Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del congresista José Vega, del partido político Unión por el Perú. Señores, en el presente proceso electoral, 33 integrantes de la lista congresal del partido político PPC, fueron prácticamente excluidos. Ante esta situación, el PPC interpuso una acción de amparo en el Poder Judicial y el Poder Judicial ordenó a que el Jurado Nacional de Elecciones acoja a esos 33 postulantes al Congreso. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 manifestó de que eso era inejecutable porque atentaba contra el cronograma electoral. Ante eso, ¿qué hizo el Ministerio Público? No hizo absolutamente nada. El Poder Judicial, lo mismo, tampoco hizo nada. En estos momentos, el Congreso de la República quiso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través de una jueza, suspendió con un mandato judicial que el Congreso de la República suspenda la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. Pero un grupo de congresistas continuaron con esa labor y ante esa situación, ¿qué es lo que pasó? Uno, la Fiscalía de la Nación les ha abierto una investigación por haber desacatado un mandato del Poder Judicial. La presidenta Elvia Barrios del Poder Judicial manifestó de que los mandatos del Poder Judicial se tienen que cumplir sí o sí, te gusten o no. Saquen ustedes su conclusión. En un caso, cómo se procedió y en otro caso, cómo se procedió. Señor congresista, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un saludo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo invito a ver de manera breve un video. Disculpe, congresista, no hay video. Falló producción. El congresista César González ha interpuesto una denuncia constitucional contra la presidencia del Poder Judicial, Elvia Barrios, ¿no? Porque se suspendió una de las atribuciones del Congreso de la República. Al respecto, ¿qué opina usted? ¿Esto es viable? Bueno, cada ciudadano, en este caso particular, el colega congresista González, tiene derecho a interponer las acciones legales pertinentes conforme a ley. Pero para nosotros el tema, respetando esa decisión del colega congresista, va más allá porque el Poder Judicial pretende, con una resolución de una jueza supernumeraria, una jueza encargada, pretender paralizar un mandato constitucional imperativo que tiene el Parlamento. Entonces los congresistas no respondemos ni por nuestros votos, tampoco por nuestras opiniones. Entonces no vamos a permitir que una jueza de mando medio pretenda amedrentar, coaccionar a los parlamentarios. Nosotros conocemos nuestros derechos y conocemos nuestros derechos y sabemos que esta resolución es ilegal y inconstitucional, improcedente, y más bien debe haber un proceso que ya creo que ya lo han abierto en el OCNA y que seguramente debe tener la sanción que corresponda. Por lo tanto, el tema de hoy se encuentra en cuarto intermedio, el tema de la designación y nombramiento de los nuevos miembros del tribunal, y en su momento, cuando logremos la posibilidad de que otras bancadas que estaban atemorizadas y con miedo, como ellos mismos han declarado, podamos contar con los votos, se pondrá nuevamente al debate y al voto, ¿no? Porque nosotros no podemos dejar de cumplir con un mandato imperativo que es un mandato constitucional. Hablando de la magistrada, que es una magistrada supernumeraria, es decir, es temporal y está a cargo de un juzgado que no es permanente sino es transitorio, es decir, es un juzgado de descarga. El abogado que interpuso la acción de amparo, el señor Walter Ayala, precisamente también interpuso una acción de amparo contra el Colegio de Abogados de Lima, y es por eso que el colegio no tiene una nueva junta directiva y tampoco tuvo su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, y es por eso que el jurado, por decirlo de una manera, está coja. ¿Cree que detrás de todo esto hay una intencionalidad?
Bueno, no vamos a negar que atrás de esta resolución la investigación debe determinar quién le preparó este proyecto, esta propuesta. Esperamos que pueda salir. Se sospecha que puede haber sido preparado y entregado a la jueza encargada. Y bueno, eso determinará, reitero, la investigación. Pero lo que no podemos permitir en el Parlamento es que el primer poder del Estado pueda ser paralizado con una resolución ilegal, reitero, inconstitucional, y pueda enfrentar nuestro mandato. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro mandato y, por cierto, no tenemos por qué permitir que un fuero jurisdiccional pueda invadir lo que le corresponde al primer poder del Estado, cumplir con lo que la Constitución dispone. Entonces, yo creo que es un hecho que atrás de este tema debe haber algunos grupos de poder económico, algunos grupos de poder político y corrupto, porque la corrupción está de por medio, ¿no? Porque hoy día, si este hecho, por cierto, írrito, ilegal, inconstitucional, nosotros tuviéramos que tomar en cuenta y acataríamos. Por cierto, corremos el riesgo en nuestro país, inclusive estamos a punto de que tengan que declarar ya, proclamar al próximo presidente, en este caso al profesor Pedro Castillo. No hay nada y nadie evitará, porque es el mandato del pueblo. Y las triquiñuelas y todo lo que han hecho de pretender hacer estas impugnaciones con la finalidad de paralizar o acudir inclusive a los foros internacionales, a la OEA, donde fueron rechazados, donde fueron humillados por recurrir y actuar de una manera sinceramente indigna, por cierto. Entonces ahora esto sentaría un nefasto precedente, un antecedente que no vamos a permitir en el Parlamento nosotros. Ya hoy hemos acordado la Junta de Portavoces de hacer un pronunciamiento institucional y el día miércoles corroboraremos en el Parlamento defender estos fueros y no permitir pues que pretenda alguien como estos abogados o tinterillos pretendan con estas acciones desconocer los fueros parlamentarios o pretender invadirlas y de esa manera frenar nuestro mandato. No lo vamos a permitir. La autora Elvia Barrios manifiesta que los mandatos del Poder Judicial se cumplen sí o sí. Sin embargo, cuando el Poder Judicial ordenó al Jurado Nacional de Elecciones respecto de los 33 candidatos del PPC que fueran excluidos y que eso quedara sin efecto, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 dijo que eso era inejecutable y no les pasó nada. El Ministerio Público no hizo absolutamente nada, como ahora está abriendo investigación contra los congresistas que han desacatado la orden del Poder Judicial. No, como le digo, nosotros, yo particularmente no voy a tomar en cuenta en ser caso esta resolución ilegal, inconstitucional. La jueza está cometiendo un delito de prevaricador. Entonces nosotros, la verdad, han habido otras bancadas que han hecho eco, han tomado en cuenta, porque consideran que esto podría tener consecuencias penales, no las tiene. El día de ayer hubieron en la Comisión de Constitución varios juristas expertos en tema constitucional, como el doctor García Belaunde, ya ha desbaratado toda esta pretensión pues, de esta jueza encargada, que no puede de ninguna manera pues, tener injerencia en el mandato constitucional del Parlamento. Entonces nosotros la verdad lo hemos hecho y en todo caso ahora está en proceso en cuarto intermedio y en su momento y oportunidad el Parlamento verá si lo retoma, si contamos, si no es con el consenso, con el voto mayoritario para tomar esta decisión. Lo que están jugando es a mantener a estos miembros del Tribunal Constitucional que tienen mandato vencido, que son fácilmente manipulables, manejados por algunos grupos oscuros de poder oculto, económica hasta corrupto, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, sacar una resolución infame como la de que no pague la Telefónica la deuda de 729 millones de soles, y también han acogido, ha recurrido el Ejecutivo, tanto el señor Bacao Vizcarra, que tuvo la responsabilidad de encabezar su vacancia, a algunos temas que el Parlamento aprobamos y han recurrido al Tribunal Constitucional para su impedimento del cumplimiento de la ley. Igual ha hecho este señor Sagasti, incapaz y inepto, que también ha recurrido al tribunal. Entonces este tribunal, por cierto, no puede ser vitalicio. Si ya cumplieron su mandato, tienen que irse a su casa y ya cumplieron. Y a nosotros no nos puede impedir cumplir, reitero, con lo que nos corresponde este mandato constitucional imperativo.
Se han interpuesto acciones de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son recurribles ante el Poder Judicial, a pesar de lo que señala el artículo 142 de la Constitución? Mire, los poderes del Estado tienen autonomía, excepto si hay algunas acciones violatorias a sus derechos fundamentales, pero de otra manera no podríamos permitir la interferencia y tampoco la injerencia de ningún otro poder. Los poderes se respetan, pero de ninguna manera la invasión puede ser aceptada, ¿no? El señor Castillo ha manifestado que uno de sus primeros actos va a ser pedir una asamblea constituyente al Congreso. Dentro del actual marco de la Constitución Política del Perú, ¿es viable un Congreso constituyente o tendría que reformarse la Constitución? Bueno, el presidente puede tener una iniciativa legislativa y proponerlo, tiene esa iniciativa de hacerlo, y el Parlamento lo debatirá. Porque es importante, yo estoy de acuerdo con la necesidad del cambio en la Constitución y hacer una reforma integral en la Constitución, o un cambio en la Constitución, porque esta Constitución para mí es espuria. Esta Constitución ha permitido, por ejemplo, en el capítulo económico, establecer los famosos contratos ley, con lo cual han saqueado el país. Tenemos 6 presidentes procesados por acto de corrupción. Nosotros planteamos en la campaña la necesidad de restablecer la pena de muerte para todos aquellos presidentes y altos funcionarios corruptos y ladrones que han hecho de las suyas en el país. Sí, el artículo 206 de la Constitución permite que el Congreso haga la reforma parcial o total, pero el señor Pedro Castillo no está pidiendo eso. Lo que él está pidiendo es una asamblea constituyente, que es muy diferente. Como le digo, el presidente tiene la facultad de tener iniciativa legislativa, puede proponer al Parlamento, el Parlamento lo debatirá, y el Parlamento podría aprobarla. Esperamos el consenso para ese camino. Pero de otra manera, veremos pues que también hay que recurrir a las firmas ciudadanas, que también podría ser otro camino, pero lo importante es que nuestro país, a la absoluta mayoría de los ciudadanos del país, y yo he recorrido el país, está de acuerdo con cambiar esta Constitución. Que además debemos establecer en la Constitución que la educación y la salud sean derechos fundamentales, porque la salud pública hoy en esta crisis hemos visto todo lo que ha pasado, la abandonaron otros presidentes ladrones y corruptos, y la salud está en estado de emergencia, igual que la educación. Se requiere mayor presupuesto, pero también se necesita hacer grandes reformas para poder optimizar y mejorar la calidad de la salud, y salud universal para todos, y la educación también universal, gratuita para todos, pero de calidad. En Perú Libre, en su ideario, se manifiesta pues la necesidad de cambiar la Constitución, y una de las razones es el capítulo económico. Sin embargo, el señor Pedro Franqui y también el abogado de Perú Libre, el señor Aníbal Torres Vázquez, han manifestado que una economía popular con mercado es una economía social de mercado. Entonces no habría tanta, como se llama, cuestionamiento al capítulo económico de la Constitución, porque precisamente habla de una economía social de mercado. Pero bueno, yo respeto, son opiniones, ¿no? Pero nosotros consideramos el capítulo económico establece hoy los famosos contratos ley, y eso tiene que ser cambiado, porque con ello ahí la impunidad, no se puede revisar ningún contrato lesivo y traidor a la patria, y con ello se ha consumado la impunidad de la corrupción. Eso tiene que cambiar. Ahí no hay media tintas, ahí coincidimos con la necesidad de ese cambio en la Constitución. Pero asimismo, por ejemplo, el monopolio, ¿no? Que la Constitución establece que no debe haber monopolio, acaparamiento, pero en nuestro país hay monopolios, hay acaparamiento, y no hay definitivamente, pues, en este caso no podemos permitir, porque va en desmedro de otras pequeñas y medianas empresas, todo monopolio. Ahí ya no hay una competencia, sino están en el objetivo de tener todo el control monopólico, afectando a otras mayorías, pequeños y medianos empresarios que son afectados por este control monopólico. ¿Y los monopolios, los oligopolios, es culpa de la Constitución o es problema de los organismos reguladores? Por ejemplo, cuando los transportistas han querido subir el pasaje, no han podido porque Indecopi les dijo concertación de precios. O sea, ahí funcionan los organismos reguladores. En plena pandemia, bueno, las empresas del sistema financiero han elevado, ¿no?, los porcentajes para refinanciar. Nadie le dijo nada. Sí, pues los organismos reguladores están pintados en la pared. Eso es que es una gran reforma, porque hoy día inclusive pues tenemos el Banco Central de Reserva, tenemos organismos que deben regular, por ejemplo, los intereses bancarios,
y sin embargo la Superintendencia de Banca de Seguros no dicen nada. Hacen la comparsa o cómplices de estos temas que son, pues, por ejemplo, estos intereses usureros. Igual pasa con otros organismos reguladores de salud, de educación, otros no funcionan. Y eso hay que reformarla para que puedan funcionar de otra manera, pues definitivamente no nos sirven al país. ¿Para qué existen? El Ministerio Público prácticamente ha abierto investigación contra los congresistas que han desacatado la orden del Poder Judicial, de esta jueza que usted manifestó, la supernumeraria. El doctor Luis Arce, quien declinó a su cargo, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo suspendió, recientemente ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia. ¿Cree usted que hay una especie de persecución? No, mira, yo considero que cada institución jurisdiccional, en este caso la Junta Nacional de Justicia, yo sí puedo tener una crítica, una observancia, es que la Junta Nacional de Justicia fue elegido, lamentablemente, por los mismos como los integrantes para elegir a la Junta Nacional fueron el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría. Entonces, o sea, en realidad no ha habido mayores cambios. Creo yo, antes el Consejo Nacional de la Magistratura permitía una participación más plural, más amplia, en la que incluso estaban los colegios de médicos, de abogados, otras instituciones, o los trabajadores y otros empresarios, pero hoy día se ha hecho un control de los propios poderes del Estado, que entre ellos se han repartido estas obligaciones de designar y nombrar a esta Junta Nacional de Justicia. Eso todavía requiere una reforma más, podríamos ser en mejores condiciones, la que podría permitirse inclusive poder tener la composición no dependiendo, pues, de los órganos jurisdiccionales que son juez y parte en este proceso de elección. Esta Junta Nacional de Justicia, tal y como está, ¿cree usted que está siendo manejada por el señor Vizcarra? No, bueno, él ha sido el padrino, ¿no? Él ha sido el promotor, a quien tuve esta alta raqueada, de la cual me siento orgulloso en este proceso de gobierno, diré, de Congreso complementario. Tuve la responsabilidad de encabezar su vacancia, y yo creo que hoy día no tenga ya mayor peso en injerencia, por él tiene que dar cuenta a la justicia, ¿no? Entonces, es verdad, él ha sido el promotor, él es el que impulsó y hizo crear esta criatura que finalmente ha salido un monstruito que de verdad no creo que responda a las altas exigencias de moralidad pública del país. Recientemente, como consecuencia de ese mandato del Poder Judicial que le ha impedido, pues, al Congreso elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque ustedes, a pesar de eso, van a continuar, han citado a los representantes del Ministerio Público y al representante del Poder Judicial, vale decir, pues, al fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial, pero ya han manifestado que no van a concurrir a dar ninguna explicación, es decir, prácticamente ningunean al Congreso. ¿Qué opina al respecto? Bueno, tanto a la presidenta y del Poder Judicial o el fiscal encargado han sido convocados, hoy día van a ser convocados para el día de mañana a la comisión permanente, y si ellos se han anticipado su no participación, ellos responderán finalmente a su conciencia, responderán por qué no acatan. Entonces, obviamente seguramente no tienen capacidad de responder y no tienen la explicación a un tema innecesariamente generado, pero nosotros en el Parlamento le decimos, nosotros no estamos, ni hemos sido paralizados, ni vamos a acatar esta resolución infame, híbrida, ilegal, inconstitucional de esta señora jueza. No la vamos a acatar, no tenemos por qué acatarlo. Nosotros no respondemos, reitero, ni por nuestros votos, y tampoco por lo que representa nuestra opinión. Responderemos al pueblo, a la historia, y eso está claro para nosotros. Así como se está llevando adelante una recolección de firmas para llevar un referéndum y que está siendo promovido por Perú Libre, también hay otro grupo que está haciendo otro referéndum o está buscando firmas para otro referéndum. Algunos le llaman el contrarreferéndum, para que la población diga, pues, que esta Constitución no se va a cambiar. ¿Qué le parece este otro contrarreferéndum? Bueno, tienen legítimo derecho a hacerlo. Seguramente aquellos que sienten afectados defienden, así como defendieron a Vizcarra, todos los grupos mediáticos comprometidos, algunos con actos de corrupción en la historia del país, con los grupos como Odebrecht,
seguramente defienden, ¿no? Pero nosotros consideramos que el pueblo, y le aseguro que yo he recorrido el país, que en la absoluta mayoría, un 80-90% aprobaría el cambio de la Constitución. Serían derrotados en ese camino estos grupos de poder oculto que quieren frenar el cambio de la Constitución. Saliendo un poquito del ámbito peruano y yéndonos al ámbito internacional, ¿qué es lo que viene pasando en Cuba? Bueno, yo creo que hoy día hemos podido percibir que ha habido algunas movilizaciones. Eh, a ciencia cierta no tenemos la precisión que digamos que eso sea organizado o un reclamo. Por otros dicen que ha sido una movilización de respaldo, el apoyo al gobierno. Si esto fuera una movilización reclamando mayores derechos, libertades, creo que están en su libertad de hacerlo y esperamos que ellos resuelvan conforme a su ley, a su constitución, de la manera pacífica y pueda ser resuelto por su gobierno, porque cada país tiene que resolver sus problemas. Nosotros somos ajenos, no tenemos por ninguna razón, ni el Estado, ni el gobierno, ni nosotros, injerencia en los problemas que atañen solo al país de Cuba. Algunos analistas manifiestan que lo que viene ocurriendo en Chile y en Perú no es algo aislado, no es algo casual, sino es algo ya concertado y que detrás estaría de repente China, que tiene interés pues en el cobre peruano y en el cobre chileno. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo respeto esa opinión, pero los pueblos tienen derecho a liberarse, primero de la pobreza, la exclusión, de la falta de educación, de salud pública, tener derecho a que el agua sea un derecho fundamental, tenemos derecho a reivindicar a vastos sectores de la población que viven en el olvido. En nuestro país hay muchas regiones, como por ejemplo Cajamarca, Ancash, donde están las riquezas naturales, son los lugares más pobres del Perú. Entonces, ¿eso cómo podemos explicarnos? Es porque definitivamente ni los gobernantes corruptos ni esta constitución ha generado una armonía integral para resolver los graves problemas que nos afectan hasta hoy. Ya para ir terminando la entrevista, nuestro país ha estado creciendo a un ritmo de un 4 o 5% anual. Ha generado mucha, pero mucha riqueza. Y sin embargo tenemos unos tremendos bolsones de pobreza, gente que le falta servicios básicos como agua y desagüe, luz, unas postas bien equipadas, unos colegios también bien equipados, con personal competente, calificado, buenas carreteras para que puedan pues conectarse con el mercado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Falló nuestra constitución o hemos tenido una tira de corruptos que se han tirado 23.000 millones por año de nuestro país? Yo creo que se queda corto, debe superar los 30.000 millones de soles. Lo que pasa es que en nuestro país hemos sido secuestrados por gobiernos corruptos. El Estado ha sido secuestrado por personas que han estado vinculadas a corrupción y al saqueo del país, que esta constitución le ha permitido, porque no se puede revisar los contratos, porque están establecidos como una ley establecida en la constitución, los famosos contratos de ley, y eso genera impunidad. Y no hay medidas duras, severas, como que en nuestro país restablecer la pena de muerte para todos los presidentes ladrones y altos funcionarios, y también delincuentes asesinos, violadores menores. Solo así, como en China, como en Estados Unidos, como en Japón, Singapur y muchos países del mundo, lograremos recuperar quizás en nuestro país algo de credibilidad y confianza en esta noble tarea política que es vocación, pasión y el deber de servir. Es decir, tendríamos que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Por supuesto, una vez llegado al gobierno renuncias y al año, cumplido el año, acatas, implementas este tema de la renovación, el cambio que pueda darse en la Constitución. Para todos aquellos que estén procesados por actos de corrupción. En delitos que sean por traición a la patria, implicados por traición a la patria, al robo o saqueo de los recursos públicos en el país. O sea, lo que es colusión, lo que es peculado, malversación. Claro, todo lo que esté vinculado a tu corrupción. Sí, yo también lo considero que son actos mucho más graves incluso que los que cometen criminales que asesinan a indefensos y ciudadanos o violadores de menores. Es que no hay forma en nuestro país de la clase política que encabeza estos últimos años, 4 décadas por lo menos, todos están procesados. Solo uno está preso por ladrón, o sea, corrupto, y por asesino, que es Fujimori. Los demás están en proceso. Entonces, ¿eso es lo que nos obliga? El país está enfermo de corrupción. Esta es una pandemia gravísima que nos asola por años. ¿Y qué necesitamos? Medidas duras, frontales, de esta manera poner a buen recaudo a todas aquellas, porque
Un ciudadano común dice, por decir, el presidente roba, entonces un alcalde roba, un gobernador roba, o sea, porque no hay medidas drásticas que puedan por lo menos generar, disuadir, persuadir a que estas personas no sean delinquentes. Y los que delinquen tendrán pues la pena más dura y severa, como lo tienen estos países propios desarrollados, reitero, como la China, Japón, Estados Unidos, Singapur y muchos países del mundo. Señor congresista José Vega, le agradecemos su participación. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Muchas gracias a su audiencia y a usted. Muy amable. Gracias. Sí. Bueno, hemos tenido la presencia del congresista José Vega de las filas políticas del partido UPP, Unión por el Perú, y con quien hemos tratado pues lo que hace poco ha acontecido, ¿no? El enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Poder Judicial. El Poder Judicial pues a través de una jueza supernumeraria, una jueza de un juzgado transitorio, es decir, de un juzgado de descarga, prácticamente ordenó al primer poder del Estado, escúchenlo bien, al poder del Estado que suspenda la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero el Congreso de la República decidió por mayoría continuar con la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. Pero lamentablemente al momento que se procedió a la elección no se contaron con los votos suficientes y necesarios. Vale decir, con los 2/3 del número legal de congresistas, 87 congresistas, no se alcanzó. Y como no se alcanzó, no se eligió. Lo que ellos manifestaron es que van a haber una junta de portavoces, que no tienen por qué temer, porque es una atribución del Congreso la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y más aún, 6 integrantes de los 7 tienen mandato vencido, tienen ya más de 2 años y ninguno de ellos presenta su renuncia, cuando es lo que debieran de hacer de manera correcta, tal y como en otro tribunal hizo uno de los magistrados. Salió y dijo: mi mandato está vencido, yo no tengo por qué permanecer acá un día más, que el Congreso cumpla con su obligación de elegir al que corresponde, y dejó el cargo. Sin embargo, estos 6 están atornillados al cargo y, como lo manifestó el congresista, le han perdonado una deuda multimillonaria a Telefónica. Y sin embargo, la SUNAT cierra negocios de emprendedores, de microempresarios, por unas deudas pequeñas de 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles. Y sin embargo a Telefónica le permiten seguir operando a pesar de las deudas millonarias. Y es más, tal es la negligencia de los trabajadores de la SUNAT, que demoran años y años en cobrarle la deuda a Telefónica u a otras empresas, que éstas prescriben. Y no prescriben un sol, 2 soles, prescriben montos multimillonarios, y que son sancionados a favor de estas empresas por este Tribunal Constitucional. Y recordemos que un invitado también dijo aquí, ¿no?, que al interior del Tribunal Constitucional lamentablemente también se gestan actos de corrupción, porque ahí se deciden temas en los cuales está de por medio miles y miles de millones de dólares. Producción, ¿sí? Ya. Entonces, eso es algo lamentable en nuestro país. Y el magistrado que manifestó eso fue Fernando Calle, que para la elección a los miembros del Tribunal Constitucional estaba pues en el primer lugar. Sin embargo, fue baloteado. A la justa obtuvo 6 votos a favor. 6 votos a favor. Él manifestó pues de que eso se debe a que ya conocen su posición y saben perfectamente que él, si es que llega al Tribunal Constitucional, no va a negociar absolutamente con nadie, y lo que va a hacer es defender la Constitución, porque los magistrados cuando llegan ahí es precisamente para eso: controlar que todos los actos de todos los poderes del Estado respeten la Constitución política de nuestro país. Asimismo, también hemos tratado acerca pues de lo que viene aconteciendo en Cuba. Lo que él manifiesta es que en Cuba de repente puede haber un grupo de personas que consideren que sus derechos están limitados, y si es así, tienen todo el camino expedito para reclamar o para que el gobierno le dé más derechos de los que tienen, si es que sienten que esto se les ha recortado.
Asimismo, tampoco cree pues que detrás de los recursos naturales de Perú y de Chile, sobre todo el cobre, esté la República Popular China, porque valgan verdades, casi lo que aconteció en Chile es lo mismo que está aconteciendo en nuestro país. Allá arrinconaron prácticamente al gobierno chileno y lo obligaron a llevar adelante una asamblea constituyente, la misma que ya se instaló. Y es lo mismo que se está pretendiendo en nuestro país, empujar para una asamblea constituyente, pero en esta asamblea constituyente no quieren que esté integrada por personas que sean elegidos para ahí, sino 50% elegidos a través del voto popular y otro 50% que provengan de organizaciones populares y que prácticamente estarían en el Congreso a dedo. Y según analistas, con esto la izquierda prácticamente tendría el control de esa asamblea constituyente, porque ese 50% lo pondrían a dedo ellos porque vendrían de organizaciones sindicales o frentes de defensa, y los otros serían a través del voto popular. Y como ellos ya más o menos han calculado, de ahí la izquierda sacaría un grupo pequeño y la derecha un grupo mayoritario, pero ese grupo pequeño, sumamos ese 50%, haría mayoría y con ello lograrían pues hacer la reforma que están pretendiendo hacer para nuestro país. Según entendidos, lo que ellos quieren hacer pues orientar esta constitución hacia un régimen de tipo estatista, de tipo nacionalista, es decir, de tipo socialista. Sí. Y a continuación vamos a propalar un video de personas que están pidiendo que sea proclamado el señor Pedro Castillo del Partido Político Perú Libre como el próximo presidente de nuestro país. Los invito pues a ver este video. ¿Qué tal, amigos de La Verdad Noticias? Nos encontramos en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, donde simpatizantes del Partido Perú Libre continúan su larga protesta y su vigilia ante la espera de la pronta respuesta del electo presidencial del año 2021-2026. Pero vamos a ver qué opina esta gente que continúa aquí a la espera de la proclamación. Nuestra lucha es justa y nada nos agota. No nos cansaremos, no nos hemos cansado en años de espera. Ahora todo el pueblo a una sola voz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién me encuentro? Aquí me con una compatriota del Partido Perú Libre. ¿Usted es de acá de Lima o viene de otro No, departamento? yo vengo de Huancavelica. ¿De qué regiones se encuentran acá presentes? Bueno, de todas las regiones estamos aquí todos presentes en este momento. ¿Usted está desde el día Sí, presente? Sí, señorita. Haciendo vigilia aquí Claro, todos los estamos días. haciendo vigilia toda vez de que estamos esperando pues, sus ganas aquí del Jurado Nacional de Elecciones, pues de que ya creo que es hora de que ya deben de proclamarle a nuestro maestro Pedro Castillo como presidente. Más bien, ya sería creo hora de que de una vez se respete nuestro voto popular, toda vez que en Huancavelica, señorita, al 100, al 90% todos han votado por el agua. Y no querían saber nada de Keiko Fujimori, ya no lo quieren ver allá. Y sinceramente yo me alegro bastante de que los pueblos más lejanos de nuestro Perú ya la gente se dieron cuenta. Ahora nosotros nadie nos engaña, nadie nos engaña. Hemos venido a cuidar nuestro voto. Sin lucha no hay victoria. Durante mucho tiempo, esta condición fujimontesinista, fujiaprista, nos ha tenido en el olvido, en el abandono, en estos pueblos de la serranía, de la sierra, de la selva, y queremos que ya de una vez, de cara al bicentenario, haya igualdad, justicia, libertad, que haya una educación de calidad, que haya salud de calidad, que el sector agricultura está olvidado por mucho tiempo y nadie se acuerda de ellos, porque ellos son los que día a día llevan el alimento a la olla para que todo el pueblo se alimente. Ya nos han enseñado con este monopolio de la confianza de las grandes empresas a ser consumistas, a ser paratos que seguimos consumiendo nomás y no aportamos. Nosotros queremos aportar, nosotros queremos que nos den trabajo para los hijos, para todo, la sociedad que haya trabajo. Nosotros no queremos que nos den bonos, no, nosotros queremos trabajo,
Sí, respetando nuestro voto porque el señor presidente ganó todos los países, todas las provincias, la sierra, la costa, todo pues en la selva y no nos proclama hasta ahorita, pues ya es hora que nos proclame. Este día nos quedamos toda la noche haciendo vigilia. ¿Y hasta cuándo piensan ustedes continuar acá frente al jurado? Hasta que nombre doctor Pedro Castillo presidente, hasta eso estamos luchando. Ante lo escuchado con esta hermosa gente, podemos darnos cuenta que todavía continúan a la espera de una pronta respuesta por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que aún todavía no brinda esa democracia que están ellos rogando con su voz de protesta. El Perú ya tiene su presidente, se llama Pedro Castillo Colores. Señores, acabamos de ver pues a estas personas que están frente al Jurado Nacional de Elecciones pidiendo proclamar pues al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Al respecto, el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha manifestado que este Jurado Nacional de Elecciones ha tomado partido por el señor Pedro Castillo. Vale decir que hemos tenido un Jurado Nacional de Elecciones, según su entender, parcializado a favor de una de las candidaturas, en este caso a favor del señor Pedro Castillo. Asimismo, Gutiérrez, Walter, quien fuera pues defensor del pueblo, manifestó también que el Jurado Nacional de Elecciones está cometiendo una serie de irregularidades. ¿Por qué? Está sacando unas resoluciones a las cuales le falta motivación, y la Constitución Política de nuestro país dice de manera clara y precisa que todas las resoluciones tienen que estar debidamente motivadas. Debidamente motivadas, ¿qué significa? Que tenga su respectivo fundamento de hecho y de derecho. En estas resoluciones, por ejemplo, ellos tienen que decir por qué no han solicitado a la OMPE el padrón electoral para poder contrastar esas irregularidades. ¿Por qué no han llevado adelante esas pericias grafotécnicas a fin de determinar la falsedad o no de las firmas? ¿Y cómo es que el Jurado Electoral Especial de Huancavelica sí lo hizo? Solicitó a la OMPE que le remitieran el padrón, solicitó pericias y se determinó que efectivamente se habían firmas falsificadas. ¿Y por qué eso no lo ha podido hacer el Jurado Nacional de Elecciones aquí en Lima? Porque la misión del Jurado Nacional de Elecciones en todo proceso electoral es buscar la verdad, es buscar que el proceso electoral refleje la expresión de la mayoría del pueblo peruano, cómo éste se ha comportado en las urnas, y no decir pues que no hay etapa probatoria, que los plazos ya los tenemos vencidos, que esto va contra el cronograma electoral. Señores, lo principal es buscar la verdad, y ese es el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, y tendrá pues que decir en sus resoluciones por qué no solicitó el padrón electoral, por qué no solicitó o no ordenó pericias grafotécnicas para que al final de cuentas la elección del señor Castillo, si es que llega a ser proclamado, no esté pues bajo las sombras de las dudas, que de repente pues el Jurado Nacional de Elecciones se parcializó, porque una cosa va a ser la proclamación y otra cosa va a ser lo que se viene después de la proclamación. ¿Qué ha dicho la señora Fujimori, que es la candidata del partido político Fuerza Popular? Que no van a acatar el resultado. Señores, y detrás de ellos no son simpatizantes los que están saliendo a marchar por la señora Keiko, no, es gente que está por la democracia y ha visto pues en esta coyuntura electoral que para la defensa de la democracia no es la que más garantiza Fuerza Popular con la señora Keiko y no el partido político Perú Libre con el señor Pedro Castillo. Entonces, después de la proclamación, ¿en qué va a quedar nuestro país? ¿Van a cesar las movilizaciones o estas van a continuar? Porque si lo que dice la señora Keiko de que no va a reconocer ese triunfo, eso significa que la gente en la calle va a seguir marchando. Eso significa que van a continuar los contagios, que va a continuar la inestabilidad política, que va a continuar con la volatilidad del dólar y nuestra economía no se va a recuperar. Y esto por una tosudez del Jurado Nacional de Elecciones de no querer llegar a descubrir la verdad. Señores, esperemos pues que lo que se avecine
sea lo mejor para nuestro país y no lo peor. Sinceramente nadie quiere lo peor para nuestro país. Todos queremos vivir pues en un país en paz, en tranquilidad, libre del COVID, con una economía pues remozada, con trabajo para los peruanos, con buenos sueldos, y también eliminar a los servicios, que son una forma de explotación al trabajador de nuestro país. Señores, esperamos buenos vientos para poder salir de donde estamos. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.